Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que se hayan conectado para escuchar esta clase. Bienvenidos a nuestra nueva clase, sin barbijo, porque estamos bastante lejos unos de otros. Ya llegará el momento en que volvamos a juntarnos. Muy bien, les presento la clase de hoy, Jesús y los Evangelios. Los Evangelios nos hablan de Él, nos hablan de Jesús. Antes de seguir, muchas gracias a los que mandaron todos sus trabajitos en tiempo y forma. Ya los voy a ir corrigiendo y les voy a ir dando la devolución. Muy bien, en esta clase vamos a hablar, como bien dice el título, de los Evangelios. Así que me salgo de la imagen y arrancamos con la clase. Obviamente vamos a empezar leyendo la escritura del Evangelio según San Lucas. Apenas arranca el Evangelio capítulo 1, versículos 1 al 4. Fíjense qué interesante lo que dice Lucas, uno de los autores de los 4 Evangelios. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es muy interesante este pequeño prólogo que tiene el Evangelio de Lucas apenas arranca, porque Lucas se presenta como aquel autor que ha decidido escribir una obra, pero no así de su imaginación, sino realmente investigando a conciencia esos acontecimientos, que evidentemente él no los vio, pero que dice que han sido transmitidos por aquellos que fueron testigos oculares y a la vez servidores de la palabra también. O sea, no solamente vieron, sino que escucharon y estuvieron con Jesús. Así que vamos a ir hablando entonces de los Evangelios. Los Evangelios, por supuesto, ya lo sabemos, desde el año pasado cuando empezamos a ver cómo está estructurada la Biblia, ya sabemos que son palabra de Dios. Los Evangelios recogen, ya enseguida vamos a dar algún otro detalle más, pero recogen la predicación de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Habíamos dicho ya el año pasado que la palabra de Dios la recibimos, la revelación de la palabra de Dios, es decir, aquellas cosas que Dios ha querido decirnos, lo recibimos a través de dos fuentes, como si fueran dos ríos, a través del cual recibimos todo el canal de la revelación de Dios. Esa revelación está contenida en la Sagrada Tradición, que recoge todas las enseñanzas de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, y la Sagrada Escritura, que es nuestra Biblia. Biblia dentro de la cual están incluidos los escritos del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que, de nuevo, hemos recibido de los apóstoles y la comunidad apostólica. Toda esa palabra de Dios está custodiada y enseñada por la Iglesia. De hecho, si yo les preguntara ¿qué fue primero? ¿La Sagrada Escritura o la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición, ¿sí? De hecho, la Sagrada Escritura es casi un producto, podríamos decir, de la Sagrada Tradición. Van juntas, tienen la misma fuerza, ¿sí? La misma importancia, pero primero se pasó la enseñanza como tradición oral y luego se volcó por escrito. Por lo tanto, la Sagrada Escritura en general, recordamos que es a la vez, hemos dicho que es palabra de Dios, pero también ha sido puesta por escrito por hombres. Por lo tanto, es a la vez una obra humana y una obra divina. Ven que yo allá arriba estoy poniendo copiar en carpeta. Algunas pantallitas van a decir copiar en carpeta. Si querés podés hacerlo ahora, vas pausando el video y vas haciéndolo, o después, a continuación del video, te voy a dejar el PDF con todas estas pantallas para que las bajes. En las pantallas va a estar todo, menos yo. Bien, esta obra humana divina es inspirada
por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que ha inspirado a los autores humanos, ¿sí?, para que ellos pongan por escrito en estos libros que consideramos sagrados todas aquellas cosas que Dios ha querido, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que no fueron dictados, no les agarraron la mano para escribir ni nada por el estilo, sino que Dios ha respetado su forma de ser, su personalidad, sus conocimientos, su cultura, su manera de hablar, los géneros literarios que quisieran usar, las maneras de contar, las expresiones vocales, lingüísticas, de conversación que tenían en esa época, ¿sí? Dios, respetando todo eso, ha inspirado a estos autores para que pusieran aquellas cosas que Dios quería dejar por escrito, ¿sí? Evidentemente. Muy bien. ¿Qué cosas, si tuviéramos que decir qué cosas nos revela la Sagrada Escritura? Son tres cosas. Primero, la Sagrada Escritura nos está revelando cómo es Dios, la naturaleza de Dios. Entonces ahora sabemos, ahora que tenemos toda la Sagrada Escritura escrita, sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas divinas, como lo hemos estudiado hace poco. Y ese Dios nos ama, sabemos que nos ha creado con su voluntad libre y amorosa, y que a pesar de nuestros pecados, ha pensado una manera de ayudarnos, de salvarnos. Y eso nos lleva a la segunda cuestión que nos revela la Sagrada Escritura, que es el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque lo dice la misma Biblia. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús va a decir más adelante, yo soy la verdad. Cosa que no ha dicho ningún líder, ni político, ni religioso, ni filosófico, ni nadie ha dicho jamás en la vida, se atrevería a decir, yo soy la verdad. Jesús lo dijo. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Dios quiere que lo conozcamos, ¿sí? Para que todos los hombres, conociéndolo, lo amemos, y amándolo, nos salvemos y lleguemos a la vida eterna. Y eso nos lleva entonces a la tercera cuestión, que es ¿de qué manera ese plan se hizo realidad? Pues la obra salvadora a través de su Hijo. Él envía a su Hijo único para salvarnos de las consecuencias del pecado. Es decir, Él toma sobre sí mismo la cruz dolorosa de nuestros pecados, lo que nos correspondía a nosotros, la toma Él, que no tenía pecado, y se hace cargo de esa deuda que nosotros teníamos y tenemos con Dios, ¿no? Y después envía también el Señor al Espíritu Santo, que es el que nos actualiza, nos recuerda las enseñanzas de Jesús a través de la Iglesia, guía a la Iglesia y nos santifica a cada uno de los cristianos y a toda la Iglesia, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento. Como sabemos, ahí yo les he puesto arriba, dice abreviaturas del Nuevo Testamento, ahí están abreviados todos los libros del Nuevo Testamento. En rojito, los 4 evangelios que tenemos aquí, los dibujitos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aquí arriba mío. Y también tenemos, bueno, luego los Hechos de los Apóstoles, todas las cartas apostólicas y el último libro, el Apocalipsis. Fíjense que ahí está escrito, los 4 primeros se llaman evangelios, que evangelio en sí mismo es considerado un género literario. No hay otro libro en toda la historia de la humanidad que tenga el formato y el sentido que tienen estos 4 libros. Luego está un libro histórico, que es el de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta ahí la primera comunidad cristiana, y luego las cartas, ¿no? El centro del Nuevo Testamento son los evangelios. Es el corazón de esa predicación cristiana. Así como Jesús es el centro de toda la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, el centro son los 4 evangelios. Los Hechos de los Apóstoles a continuación, el 5.º libro que dijimos que habla de las primeras comunidades cristianas post resurrección de Jesús. Luego las cartas apostólicas, que hay cartas, la mayoría son de San Pablo y después de otros apóstoles. Y por último, el libro del Apocalipsis, que habla del fin de los tiempos, ¿no? Los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Por qué se llaman evangelios? ¿Cuál es el significado de la palabra? Ustedes ya lo saben. Significa buena noticia, ¿sí? El evangelio era aquella buena noticia que se le iba y se le daba al pueblo. Esta palabra, que viene del griego, evangelion, ya la usaban en la época del Imperio Romano. Cuando un emperador, un rey, mandaba a dar
una proclama por alguna victoria que haya tenido, a eso se le llamaba evangelio. Era una buena noticia que se le daba al pueblo. Ahora bien, ¿por qué dijimos los evangelios son el corazón de la predicación cristiana? Porque ahí se recoge el anuncio más importante del cristianismo. A ese anuncio más importante del cristianismo, alrededor del cual se escribe todo el evangelio, le llamamos querigma. Querigma es una palabra que viene del griego y significa proclamación, ¿sí? La proclamación entonces de los apóstoles es el querigma. Cuando los apóstoles, habiendo resucitado Jesús, habiendo recibido el Espíritu Santo, allí en ese primer Pentecostés, María y los apóstoles, Pedro y los apóstoles salen a predicar y no empiezan a contar desde que María estaba embarazada. No, nadie contaba eso al principio. Lo que salen a contar básicamente es, miren, este Jesús que ustedes conocieron, que fue muy importante en obras y palabras, que hizo muchos milagros, que multiplicó los panes y demás, este Jesús que ustedes entregaron con un juicio injusto, lo mataron, lo entregaron a los romanos, lo crucificaron y se murió, este Jesús ha resucitado al tercer día como había dicho. Por lo tanto, en Él se cumplen todas las profecías, Él es el Mesías anunciado por los profetas, Él es el Salvador, ¿sí? En eso entonces consiste el querigma, es ese núcleo primordial. Y los evangelios, si ustedes se fijan, toda la parte de la pasión, muerte de Jesús ocupa un gran lugar, ¿sí? Porque esa era lo importante del mensaje cristiano. Y después tienen una introducción más o menos larga con todos los hechos de Jesús. Pero la parte primordial, lo que le llamamos el querigma, es esto. Jesús, hombre importante en palabras y en obras, que ustedes lo mataron crucificado, murió y ha resucitado al tercer día. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Eso es lo que llamamos el querigma. Esta pantalla, por favor, la copian luego, si quieren, en la carpeta. Bien, ¿cómo se formaron los evangelios, no? ¿De qué manera fueron apareciendo? Porque si yo les pregunto, ¿Jesús escribió algún evangelio? No escribió ninguno. ¿Les mandó a los apóstoles, miren y escriban? La verdad que yo busco acá en la Biblia y acá lo que dice es, vayan y prediquen, vayan y enseñen. No dice vayan y escriban, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo es que surgieron estos evangelios, no? Vamos a ver, los invito ahora, un pequeño video de cómo surgieron los evangelios. Muy bien, las etapas de formación de los evangelios entonces tuvieron como varios pasos, ¿no? Por allá por alrededor del año 30, Jesús hace toda su predicación en obras y palabras, milagros, enseñanzas y demás, que fueron siendo escuchadas por sus discípulos y por los apóstoles. Los apóstoles entre el 30 y el 70 predican su experiencia y lo que significó para ellos la existencia de Jesús. Y van predicando ese querigma que yo les había dicho antes. Pero, como pasaba el tiempo, los apóstoles empiezan a morir, se empiezan a poner por escrito colecciones que van redactando como colecciones de dichos de Jesús, que luego los evangelistas los toman y en base a estas fuentes, distintas fuentes, empiezan a escribir. Como ya les dije, primero Marcos, Lucas y Mateo toman de Marcos y de esta fuente externa que Marcos no conoció, pero Lucas y Mateo sí, y a continuación de Lucas y Mateo, Juan es el que termina escribiendo su cuarto evangelio. Entonces, vida y enseñanza de Jesús, la tradición oral de los apóstoles, las colecciones escritas y luego finalmente las 4 versiones de la buena noticia de Jesucristo. Muy bien, entonces como hemos visto, los evangelios surgen de un desarrollo histórico de esta palabra, de un desarrollo histórico en forma de tradición oral. Primero la predicación de Jesús, luego va a venir la predicación, toda la experiencia de los apóstoles con Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se quedan esperando el Espíritu Santo viene sobre ellos, les recuerda todas las cosas que enseñaba Jesús, ellos salen con mucha fuerza a predicar, empiezan a crecer las comunidades y esas comunidades sienten la necesidad de ir poniendo por escrito
estas enseñanzas, estos dichos de Jesús, se van haciendo colecciones de dichos y demás, que después los evangelistas toman esas colecciones y empiezan a escribir. Como vimos, primero Marcos, después Lucas y Mateo, y por último Juan, ¿sí? Por eso acá les pongo algunas características, muy poquitas, de los 4 evangelios, porque después ustedes van a hacer un trabajito. Características de los 4 evangelios. Fíjense, Marcos fue el primero. Me parece que tengo un error en el cuadernillo, así que tengan cuidado cuando estudien del cuadernillo, porque en el cuadernillo lo he tomado de un texto que está desactualizado, y me he dado cuenta ahora, cuando ya se los he mandado, así que tengo que cambiarlo para el próximo, en la cual dice que Mateo fue el primero. No, en realidad pensaron que Mateo era el más antiguo y que Marcos era una especie de resumen de Mateo, entonces no le dieron mucha importancia al principio. Por eso pusieron como primer evangelio del Nuevo Testamento a Mateo. Después pusieron a Marcos porque pensaron que era un resumen. Resulta que los estudiosos se dan cuenta de que Marcos fue el primero. Probablemente Marcos haya recogido lo que era la predicación de San Pedro en Roma, porque Marcos era un discípulo de San Pedro, no era un apóstol directo de Jesús. Andaba con Pedro, era un cristiano de la primera o segunda comunidad cristiana. Por eso es que decimos, los estudiosos dicen de que probablemente el Evangelio de Marcos se haya escrito alrededor del año 60-70 y a partir de ahí desde Roma o terminado en Antioquía. ¿Por qué dice 60-70? Y porque Pedro murió en el 70. ¿Sí? Murió martirizado junto con San Pablo en Roma en la época del emperador Nerón, cuando desató una gran persecución contra judíos y cristianos. Por eso es que se dice que más o menos en esa época fue escrito Marcos. Ya conociendo a Marcos, Mateo escribe alrededor del 80-90 su evangelio, tomando algo de Marcos y algo de su cosecha propia, diríamos, ¿no? Y escribe San Mateo su cosecha. Por eso es que hay muchas cosas del evangelio de Marcos, o sea, Mateo sigue más o menos el mismo formato del evangelio de Marcos, pero agrega material propio. Y lo mismo o algo parecido ocurre con Lucas, que también andan en los mismos años que Mateo. No se sabe si se conocían entre ellos sus escritos, pero también habría tomado a Marcos y algunas cosas aparte de Marcos. Algunas de esas cosas están en común con Mateo, ¿sí? Tienen muchas cosas en común. Ya vamos a ver en el trabajito que les pido algunas parábolas que a veces están en los tres, pero otras están solo en Marcos y Mateo, otras están solo en Marcos y Lucas, y otras están solo en Mateo y Lucas, y pareciera que Marcos no tuvo noticia de esos hechos o de esas parábolas, o también pasa con los milagros, ¿sí? Y por último, el más reciente es el Evangelio de Juan, escrito casi a finales del siglo I. Juan era apóstol de Jesús, lo mismo que Mateo, ¿sí? En cambio, Marcos dijimos que era discípulo de Pedro, y Lucas, ya van a ver ustedes con quién andaba y con quién se movía para haber escrito su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es parte de la obra de Lucas. Es como la continuación del Evangelio de Lucas, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan es el que escribe al final, el más joven, probablemente sea el que aparece en el Evangelio de Juan como el discípulo amado, que él no quiere decir su nombre, simplemente dice el discípulo amado. Y Juan es el que también escribe 3 cartas que tenemos, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro del Apocalipsis, que es el último de los libros. Muy bien, datazo, dijeron los chicos, ¿no? Ningún evangelio solo me muestra por completo la historia de Jesús, ¿sí? Porque en realidad no son biografías históricas al estilo de las que solemos hacer actualmente en el siglo XXI. Evidentemente tiene otro objetivo los evangelios. Por lo tanto, dicen algunos, poéticamente hablando, el evangelio es como un diamante de varias caras. Para poderlo ver brillar, lo tengo que girar y ver las 4 caras. En este caso, los 4 evangelios. Por eso también se habla por ahí, hay un famoso libro de un teólogo que dice el evangelio cuadriforme de Jesús, ¿sí? Porque evangelio es la buena noticia. No es que Jesús dio 4 buenas noticias. Jesús dio su noticia,
Él es el Salvador. Él viene a traer la salvación para los hombres, para que recuperemos la amistad con el Padre. Ese evangelio tiene 4 aristas, 4 versiones, ¿sí? En algún momento se quiso hacer esto que vemos aquí en un costadito, que es poner los evangelios como en vertical, para ponerlos uno al lado de otro y tratar de esa forma armar una especie de historia completa de Jesús, porque como en unos dice una cosa, en otros dice otra, bueno, más o menos se puede con 3 de ellos, con Mateo, Marcos y Lucas, porque como Mateo y Lucas tomaron como base al Evangelio de Marcos, entonces más o menos podrías hacer una mezcla y ponerlo en paralelo. Pero Juan hizo un plan totalmente distinto. De hecho, Juan, de todo el montonazo de por ejemplo, de milagros que aparecen en los evangelios sinópticos, en Juan aparecen solamente 7, y no le llama milagros, sino que le llama signos, ¿sí? Evidentemente la intencionalidad de Juan es distinta, es un evangelio mucho más teológico. Jesús, se recogen como muchos discursos largos y muy teológicos y profundos de Jesús, evidentemente es distinto. Por eso es que están los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que forman entre los 4 esta buena noticia de Jesús. Bien, hasta acá llegamos. Taller grupal. Dijeron algunos. No, tranquilos, ya lo han visto ahí, ya lo vieron recién. Seguramente cuando entraron vieron todo el listado y alguno me va a decir, ¿me puedo cambiar? ¿No me puedo cambiar? No, no te puede cambiar. Pero es que aquel no viene nunca, no se conecta. No te puede cambiar. Son 3. Si de los 3 trabajan 2, pues me lo presentarán esos 2 y me avisarán que el otro no hace nada, ¿sí? Y ya veremos qué pasa con el otro. Pero tenemos que aprender, aún en estas posibilidades que tenemos y que nos da la pandemia, a trabajar de manera grupal, pero bueno, a través del teléfono. Obviamente que no nos vamos a juntar en ningún lado. ¿Qué van a hacer? Bueno, yo les voy a dejar ahí una guía taller. Van a leerla, cada uno, los 3 juntos, se ponen con WhatsApp, hacen una videollamada, la leen, trabajan las preguntas de manera grupal, van a tener que ir respondiendo algunas cosas y después van a sacar su Biblia, cada uno, y entre los 3 van a tener que contestar una pregunta sobre un evangelio en particular y una pregunta sobre una parábola en particular. Las parábolas, ustedes saben que son esas pequeñas historias que Jesús cuenta respecto a la vida cotidiana, pero para dar una enseñanza. Van a bajarse la guía, la van a trabajar, van a leer, van a rellenar, cada uno por su lado, lo puede hacer en su computadora, van a rellenar los 3, el que quede más bonito, más prolijito, porque me lo van a entregar también en formato digital, no lo tienen que llenar, no tienen que imprimir y llenarlo a mano. Después lo imprimirán y lo dejarán en la carpeta para que esté en la carpeta, pero por ahora yo les pido que me lo hagan así. Me lo suben, pero no me van a subir 3 trabajos iguales por grupo, sino que uno solo de los 3 me lo va a subir. Esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra nueva clase. Los espero la próxima semana. Cualquier duda, ya saben, participen en el foro dejando sus preguntas. Hasta la semana que viene. Cuídense, cuiden a su familia. Adiós.